Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por sumarse. Hoy estamos iniciando nuestra tercera edición del año 2021 de nuestros talleres de capacitación en comercio exterior para pymes bonaerenses. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Eh, Esta edición va a ser de 6 módulos nuevamente, pero con temáticas nuevas. Esta introductoria tiene algunos ajustes, pero bueno, es una charla habitual que me parece que está bueno que en su concepto general se repita, porque me parece que es una de las más demandadas, pero en los siguientes módulos va a haber temáticas nuevas, así que los invitamos a sumarse a próximas ediciones. Em, Hoy vamos a ver, como les comentaba, primeros pasos en la exportación. Nos acompaña Juan Martín Simone, que es especialista en comercio exterior y negocios internacionales, que nos viene acompañando ya desde el año pasado, dando charlas en nuestros talleres y que realmente son muy buenas, él es muy claro y sabe mucho de esto. Así que nos alegra y nos complace mucho que nos pueda acompañar nuevamente. Eh, Mi nombre es Martín Poggi, no me presenté. Mi nombre es Martín Poggi, yo soy director de promoción y desarrollo de exportaciones de la provincia de Buenos Aires. Y me acompaña Sol Seijas y Micaela Patrignani, que son del equipo de comercio exterior de la provincia. Eh, y bueno, no mucho más. Quiero dejarle la palabra a Sol, que va a ser un poco la moderadora junto a Mica de este Zoom. Les va a contar un poco cómo vamos a trabajar. Y cuáles son los siguientes pasos. Muchas gracias, Sol. Buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, me alegro mucho de comenzar otra vez esta capacitación. Yo les voy a pasar ahora el dato del próximo encuentro para los que quieran ir agendando. Va a ser el próximo jueves 2 de septiembre, pero a las 11 de la mañana. Lo va a dar el expositor Marcelo Wiñaski y se va a tratar sobre marketing internacional. Por otra parte, les comento que bueno, van a estar todos muteados por un tema de organización más que nada, y si quieren hacer alguna observación o alguna pregunta, la pueden hacer mediante el chat, que con Mica lo vamos a estar tratando de responder, y en todo caso, si quieren hacerle alguna pregunta a Juan Martín, lo vamos a interrumpir para que él pueda contestarles. Bueno, entonces te doy la palabra, Juan Martín, gracias por estar. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Agradezco mucho y valoro mucho la participación en este taller. Para mí es un honor, lo disfruto muchísimo. Veo algunas caras conocidas, a quien me encanta verlos acá. Como decía Martín, Sol, soy profesional en comercio exterior hace mucho. Estuve dedicado al ámbito privado desde mis 20 años, tengo 39. Hace ya 5 que por cuenta propia soy socio de un estudio aduanero integral, y formo parte del equipo de consultores y asesores externos tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Eh, Espero que este seminario y este comienzo sea fructífero y sea muy nutritivo para el conocimiento de ustedes. Eh, a modo de resumen, la intención es dar comienzo o iniciar la conversación en los primeros pasos en el comercio internacional. Nuevamente valoro muchísimo que un día hábil a esta hora, en medio de la jornada, estén participando. Voy a empezar a compartir pantalla para empezar el temario y arrancar sin demoras. No sé si pueden ver bien la pantalla ahí. Si me confirman, ya avanzamos. Perfecto, Sol. Bueno, nuevamente, este es el primer taller de un módulo de talleres muy interesantes. La intención, como decía Martín, es bastante demandado o tiene buena repercusión, principalmente porque lo que intenta hacer es dar un pantallazo general a conceptos básicos del comercio internacional que son fundamentales para
para comprender los inicios en esta actividad que es tan importante para las compañías de hoy. El temario que vamos a recorrer va a incluir un poco de todo y de vuelta va a barrer con un montón de conceptos que en principio por ahí resultan aislados, pero les van a servir no solo para comprender al final de la presentación los motivos por los cuales se exponen, sino también van a ser conceptos básicos que van a permitir comprender mejor los talleres que siguen, ¿sí? Y seguramente se van a reiterar en los próximos módulos. Vamos a hablar un poco de los motivos que llevan a internacionalizarse una compañía. Vamos a hablar un poco del régimen aduanero argentino, identificar sus territorios, cuáles son los principales actores en el comercio internacional. Vamos a hablar de valoración aduanera, de clasificación arancelaria. Vamos a dar un pantallazo a los Incoterms, que son los términos del comercio internacional que son fundamentales a la hora de vender al exterior. Vamos a hablar de las destinaciones y los objetivos, ¿sí?, para los cuales se exporta mercadería y se importa también, y este es un punto importante. Vamos a hablar de importación, pese a que este es un taller enfocado en la exportación, por dos grandes motivos. El primero es que en un mundo globalizado como el de hoy, las importaciones forman parte, ¿sí?, incluso de los productos de exportación de nuestro país, tanto en insumos como en componentes que forman parte de los productos finales. Eso les va a permitir comprender, incluso si son importadores o si compran productos importados en la plaza local. Y el segundo motivo por el cual también hablamos de importaciones es para comprender la contraparte, ¿sí?, o lo que va a tener que enfrentar su cliente en el exterior al momento de comprar sus productos. O sea, va a ser una réplica similar de lo que sus clientes van a enfrentar a la hora de una compra internacional. En base a esto vamos a hablar también de algunos regímenes de importación y exportación y variables que se pueden encontrar a la hora de operar. ¿Sí? Y vamos a hablar un poco de un régimen principal que es el exporta simple, que es un régimen novedoso que creo que deben conocer. Sin mucho más, nos metemos en la primera parte de la presentación y nos preguntamos a la hora o la intención de esta filmina es mapear un poco cuáles son los principales motivos por los cuales una compañía decide internacionalizarse o decide vender sus productos al exterior. La realidad es que si listamos todos los motivos, seguramente haya uno por compañía o por integrante de esta charla tiene algún motivo por el cual está participando. La intención es mostrar los principales. Una saturación o caída del mercado local, ¿sí?, permite explorar o es motor también para buscar nuevos horizontes en el mercado internacional, también para compensar desajustes de un mercado para compensarlos con otros. La imagen de marca y posicionamiento competitivo es a nivel internacional muy valorado y goza de mejor prestigio una marca o una compañía que exporta sus productos, no solo permite apertura de mercados más rápidamente, sino que los consolida en el mercado local. Una creciente competencia internacional, así como nosotros estamos reunidos hoy intentando internacionalizar nuestra empresa o nuestros negocios. Empresas de otros países tienen a Argentina como posible mercado target o mercado objetivo de sus productos, por ende son competencia internacional, son posibles competidores de este mercado, así que debemos igualar las reglas del juego para todos y nosotros también pensar en otros mercados para contrarrestar esas amenazas de competencia internacional. Algunos productos gozan ustedes saben que el ciclo de vida de un producto, desde su nacimiento a una etapa de maduración para luego un declive en el volumen de ventas, eso forma parte de un ciclo de vida de producto. Un ciclo de vida de producto en nuestro país puede ser muy diferente a un ciclo de vida de otro país, por ende un producto que en nuestro país es un producto maduro y que tiene un nivel de ventas estable, en otro país puede resultar un lanzamiento, ¿sí?, o estar en una etapa diferente, lo cual permite prolongar el ciclo de vida del producto. La búsqueda de mercados exteriores también permite la diversificación, esto que hablábamos un poco atado a la primera variable de saturación de un mercado. Si diversificamos, compensamos posibles caídas o incrementos en otros mercados, lo cual nos permite diversificar el riesgo
Y también lograr quizás diferentes grados de rentabilidad. Esto no es una regla firme, ¿sí? O sea, vender en moneda dura o exportar no implica que el rendimiento o la utilidad sea mayor. En algunos casos sí, pero puede ser que existan grados de rentabilidad menor por vender al exterior o incluso mayores. Eso dependerá del producto y del mercado. Hay una estrategia de seguimientos de clientes multinacionales y acá me quiero detener un poco. Es importante que las compañías, las pymes bonaerenses sepan el- el- la cadena de valor en la cual sus productos se incluyen. En los casos por ahí que sean productos que sirvan de insumos para otros, abasteciendo a empresas multinacionales, lo que nos permite es comprender si nosotros logramos exportaciones indirectas, es decir, que nuestras manufacturas forman parte de un producto final diferente y que estos sean exportados, nos permite ser parte de una cadena de exportación indirecta, ¿sí? Y un cambio de estrategia en este tipo de corporaciones, por lo general multinacionales, en donde casa matriz define la estrategia de producción, una mudanza de esa estrategia quizás realiza una producción de un ítem que la tiene Argentina, pueda pasar a otro país y nosotros acompañar esa mudanza de estrategia productiva. Es importante conocer esta cadena de valor. Y una final a mencionar es la reducción de costos empresariales, es decir, que incrementar los volúmenes de producción por ventas internacionales nos permite licuar costos fijos y de estructura, ¿sí? En un volumen mayor, por ende reducir también los costos generales e incrementar la utilidad y, por supuesto, incrementar la productividad. Metiéndonos un poco en el régimen aduanero argentino, es importante mencionar que la ley 22.415, sancionada en el año 81, es el código aduanero de nuestro país y rige, ¿sí?, todas las actividades de comercio exterior e identifica a los actores que pueden jugar un papel fundamental a la hora de operar. Define también los ámbitos de aplicación, define dos ámbitos muy específicos. Uno es un territorio aduanero general, en donde rige un régimen general tributario de prohibiciones y de circulación de bienes y servicios, y un territorio aduanero especial, en donde justamente, y como su nombre lo indica, rige un régimen especial de tributario. Eh, para mostrarles un poco cómo el comercio internacional está presente en el día a día, aunque no lo percibamos. eh, Muchos de nosotros tenemos artefactos en nuestros hogares identificados con esta etiqueta, ¿sí? En donde la sigla que figura en esa etiqueta representa precisamente un territorio aduanero especial. El área aduanera especial de Tierra del Fuego tiene un régimen particular de tributario y de circulación de bienes y servicios. Eh, es importante mencionar la diferencia también con las zonas francas. Suelen confundirse muchas veces estos conceptos de territorio aduanero especial y zona franca. El territorio aduanero especial está diseñado a nivel estratégico para poblar y para ocupar lugares o zonas geográficas determinadas, como por ejemplo en este caso Tierra del Fuego. Las zonas francas fueron creadas como incentivos a la exportación, eh, y son ámbitos geográficos mucho más pequeños, ¿sí?, en donde se pueden realizar actividades de manufactura, de almacenaje, entre otras, ¿sí? O sea, esa es la diferencia entre esas dos áreas. Y cuando tenemos que meternos en los actores que participan en el comercio internacional, es importante mencionar al menos los que menciona el código aduanero en su cuerpo, ¿sí?, en sus fundamentos, pero también vamos a mencionar algunos que forman parte de la operatoria, pero que no están amparados por tener roles secundarios o ser novedosos en su funcionamiento. Como principales actores en el comercio internacional amparados por el código son los importadores y exportadores, son las personas físicas o jurídicas que ingresan o egresan mercadería del territorio aduanero, de los territorios aduaneros que veíamos antes, ¿sí?, a título propio. Y están también los despachantes de aduana, ¿sí?, que son quienes gozan de
disculpenme un minutito, estamos. Son los despachantes de aduana son los gestores ante el servicio aduanero, que es otro actor más, a la hora de gestionar la declaración. Me permito detenerme un poquito en este rol de despachante de aduana. Em, es un rol que ha evolucionado con el tiempo. La globalización y las operaciones tan masivas de comercio internacional han exigido que las aduanas y su operatoria sea cada vez más transparente, más fluida, más rápido en su accionar. Los despachantes de aduanas se han convertido eh, se han visto obligados a convertir su funcionamiento en un socio estratégico de la cadena de valor en las operaciones del comercio internacional argentino, pasando de ser de o esa empresa o esa entidad que tenía contactos en la aduana, que se podían agilizar determinados procedimientos a través del conocimiento personal, ¿sí? O la experiencia, a un funcionamiento muchísimo más transparente y sistematizado, en donde el despachante de aduanas debe conocer desde normativa bancaria hasta normativa de logística internacional para lograr que los exportadores sean más competitivos, al igual que los importadores a la hora de ingresar productos al territorio aduanero. La aduana oficia como organismo de control y esto quizás está de más decirlo, pero el despachante de aduana es un ente privado que trabaja, ¿sí? Es proveedor provee sus servicios a los exportadores e importadores, y la aduana es el organismo de control, ¿sí? El despachante de aduana oficia de gestor de la declaración y es obligatorio en las operaciones de comercio internacional. Existe una figura nueva, ¿sí? Que está tomando cada vez mayor participación, la figura de trading companies. Son intermediarios en el comercio internacional, muchas veces oficiando eh, acercando oferta y demanda, identificando necesidades de producto en el exterior y buscando algún proveedor, eh, o en caso contrario, haciéndose de una lista de proveedores y productos ofrecidos e identificando posibles compradores en el exterior. Muchas veces también ofician de importadores y exportadores en los países en los cuales operan, pero es una figura interesante ya que está tomando muchísima participación en el último tiempo. Otros actores son las marítimas, las aerolíneas o los forwarders, también las empresas de transporte carretero o terrestre. Em, Son quienes son dueños de medios de transporte y se encargan del traslado internacional de la mercadería desde los exportadores hacia los importadores. Y la mención del forwarder también tiene un apartado, principalmente porque se han convertido en los dueños del negocio del transporte internacional. Son intermediarios, por lo general no poseen ningún medio de transporte propio, sino que se apoyan en las estructuras de las empresas marítimas o grandes aerolíneas, y lo que hacen es comprar grandes volúmenes de espacio para luego revenderlos. ¿Por qué son los dueños del mercado? Principalmente porque son los que mayor volumen de compra tienen y tienen la posibilidad de atender desde clientes pequeños a grandes, dependiendo, por supuesto, del volumen que manejen. Em, son dueños del negocio principalmente por el poder de compra y por el nivel de servicio que tienen hacia el cliente final. Las aerolíneas y las marítimas han desligado esa parte de la comercialización a esta especie de distribuidores de sus servicios. Agentes de transporte aduanero, o también denominados ATAS por sus siglas, son quienes ofician, así como el despachante de aduana, es el gestor de la declaración para los importadores y para los exportadores. El agente de transporte aduanero es quien oficia de gestor de la declaración para estas compañías que veíamos antes, tanto marítimas, aerolíneas como forwarders. Por supuesto, otro actor fundamental son los bancos, y más en nuestro comercio internacional, en donde todo el sistema está regido y existe un control de cambios y de acceso al mercado de divisas, en donde el banco también interactúa con los sistemas de aduana para supervisar y controlar el flujo de divisas. ¿Cómo funcionan o cómo interactúan todas estas patas del comercio internacional? Lo hacen a través de un sistema informático denominado Malvina. En la jerga aduanera todavía se le sigue llamando Sistema María.
¿Cómo funciona este sistema? Nuclea, ¿sí? Y se nutre de la información de todos estos actores que tienen la obligación de declarar las operaciones en este sistema, ¿sí? Y que hace un cruzamiento de todas las declaraciones para que coincidan, para que después los funcionarios aduaneros puedan liberar la mercadería, tanto para que pueda ser extraída del territorio aduanero y se consolida la exportación, como, caso contrario, en caso que ingrese una importación, pueda ser liberada para correcto despacho a plaza. Como, si tenemos que diagramar un flujo resumido, en una importación, quienes reciben la mercadería proveniente del exterior son las terminales portuarias, aeroportuarias o incluso depósitos fiscales. Indican y manifiestan en ese sistema el producto que recibieron en su peso y volumen. Los agentes de transporte aduanero lo que hacen es agarrar esa información declarada por estos actores anteriores y eh, darle un marco de para quién es esa mercadería o quién es el dueño de esa mercadería, el importador a operar. Da un mayor detalle, ¿sí? de pesos, bultos y volumen. El despachante de aduanas toma esa declaración del agente aduanero y no solo indica que esa mercadería, confirmando que es para ese importador, da una declaración detallada en donde ya empieza a jugar eh, una nomenclatura aduanera, un código aduanero y toda la tributación, ¿sí? Y recaudación que la aduana debe percibir, y deja todo el paquete de información, estos bloques de información cerrado para que el funcionario aduanero libere la mercadería y esté de acuerdo con la importación de este producto. En el caso de la exportación, el flujo es contrario. El despachante de aduana declara cuáles van a ser los bienes exportados por su exportador, por su cliente. Eh, la terminal portuaria, aeroportuaria o el depósito fiscal, al momento del ingreso, manifiesta que ese producto que declaró el despachante de aduana por cuenta y orden del exportador fue recibido en buena calidad y en buena forma y que cumple con los pesos y volúmenes recibidos. Y el agente de transporte aduanero lo que hará después es asignarle un medio de transporte, ¿sí? Por el cual se saldrá del territorio aduanero hacia el exterior. El funcionario aduanero lo que hace es corroborar que las informaciones de todos los intervinientes sea la correcta, adecuada, asegura la tributación y ese producto queda liberado para poder salir del país. Esto a muy grandes rasgos y de forma muy resumida. Nos metemos de vuelta en herramientas o en conceptos que en este momento quizás resulten aislados para ustedes, pero que a medida que vayamos avanzando en la presentación van a ir consolidándose y tomando forma. Pero este tipo de conceptos son los que resultan apasionantes del comercio internacional, eh, y que denotan que los estados y las compañías intentan hacer operaciones de comercio exterior hace muchísimo tiempo y que la intención de todo esto es facilitar y agilizar las operaciones. La realidad es que nos toca, por suerte, estar en un momento en donde estas herramientas existen y todo es más fluido, más allá de la revolución en las comunicaciones que nos permiten hacer mucho más rápidas las operaciones. Todos estos conceptos que vamos a ver a continuación han sido estandarizados, ¿sí? Para que los países funcionen de una forma más ordenada y las operaciones puedan fluir de una manera más rápida. Nos vamos a meter un poco en el sistema armonizado de designación y codificación. Fue elaborado por la Organización Mundial de Aduanas, de la cual Argentina también es miembro. Y esta denominación de sistema armonizado de designación y codificación puede tener diferentes denominaciones. Lo pueden encontrar o relacionar con la posición arancelaria del producto, con el HS Code o Harmonized System Code. Lo pueden escuchar nombrar también como la NCM o Nomenclatura Común del Mercosur. Son todos definiciones o conceptos que apuntan a lo mismo. La herramienta que utiliza esta codificación es un nomenclador en el cual, a través de sus 21 secciones y 99 capítulos, mapea el 100% de los productos que se comercializan en el mundo o que se van a comercializar en el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien los capítulos son bien específicos y a medida que se amplía la codificación,
se van tornando aún más específicos en el detalle del producto a comercializar. Existe una categoría en todos los casos que se denomina los demás, que sería el no comprendidos anteriormente, en donde podemos incluir incluso productos que no están mapeados en la realidad actual, o sea, productos nuevos o novedosos. Si tenemos que dar algún ejemplo, tomamos un ejemplo al azar de alguno de nuestros clientes, una bebida energizante. Podemos ir a comenzar nuestras conversaciones con nuestros clientes a través del concepto de bebida o producto en sí, pero al momento de la declaración, ¿sí? Y que tenemos que ponernos seriamente a hablar de comercio internacional, debemos conocer la nomenclatura de nuestro producto. Los primeros 2 dígitos, por ejemplo, de esta posición arancelaria, 2202-9900920H, es la bebida energizante con determinadas características, ¿sí? Para nuestro código aduanero, ¿sí? Para nuestra nomenclatura aduanera. Los primeros 2 dígitos corresponden al capítulo. Yo daba un pantallazo acá general de algunos, ¿sí? De los capítulos, de cómo evolucionan de productos más primarios hacia productos más industriales y elaborados, ¿sí? Entonces los 2 primeros dígitos corresponden al capítulo. A medida que se van agregando dígitos, por ejemplo 2202 se denomina partida arancelaria, y 220299 corresponde a la subpartida. Y acá me gustaría hacer un alto. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, cuando hablemos de este producto y estemos hablando con una contraparte para hacer un ofrecimiento comercial, 220299 es una bebida energizante en cualquier país del mundo. Entonces, lo mismo va a resultar para cualquier producto que ustedes tengan intenciones de comercializar. Precisan conocer el código arancelario para poder identificar ese producto en la legislación incluso del país de destino. Si nos seguimos metiendo un poco más en la apertura arancelaria, hay una subpartida regional que a nivel Mercosur hablando con contrapartes del Mercosur, van a identificar el mismo producto. Y si nos metemos en los últimos 3 dígitos con la letra del dígito de control, es la partida arancelaria para nuestro sistema de información. ¿Por qué? Porque responde también a el Código Alimentario Argentino y a determinados requerimientos que la aduana argentina, nuestro gobierno, precisa al momento de la declaración. ¿Y por qué es importante? Más allá de identificar y codificarlo, en lo que refiere a la importación, y esto lo van a ver sus contrapartes al momento de ofrecerle productos, de él se desprenden los aranceles de importación, es decir, ese producto va a tributar determinados aranceles atados a su posición arancelaria. Los aranceles de importación pueden ser ad valorem, es decir, un porcentaje del valor de la mercadería en aduana, ¿sí? O un específico, ¿sí? Un importe monetario fijo, ¿sí? Por una cantidad determinada. O puede haber algún mix que es poco frecuente, que sean una parte ad valorem y una parte específica. No es lo más común. Por lo general, nuestros tarifarios o nuestro nomenclador, la mayor parte de los aranceles son ad valorem. De la posición arancelaria también se definen las tasas a pagar. Rigen también las prohibiciones. Las prohibiciones, el Código Aduanero las define como prohibiciones económicas y no económicas. Las económicas tienden a preservar la industria nacional del trabajo y combatir la desocupación. Las no económicas, preservar la salud, seguridad y medio ambiente. Es decir, que si nosotros volcamos una posición arancelaria en el sistema Malvina, nos va a traer toda la legislación que debemos cumplir a nivel prohibiciones, ¿sí? Y también cómo va a tributar esa mercadería al momento de ser ingresada a nuestro país. Esto sucede lo mismo en otros países, es decir, por posición arancelaria van a definir los derechos de importación, tasas y prohibiciones y requisitos que deba cumplir un bien al momento de ingresar al país. Por ejemplo, retomando el caso de la partida arancelaria que veníamos viendo, esto es una extracción de un sistema que recopila la información del sistema de aduana. Vemos cómo los aranceles externos comunes que van a afrontarse, si es una importación intrazona, es decir, que tiene certificado de origen por ser Mercosur, va a estar afectada a un 0, a una preferencia del 100%, es decir, va a pagar 0%. Las tasas, como la tasa de estadística, toda la tributación de impuestos internos, y a la derecha tienen todos los requerimientos legales y de requisitos formales que deba cumplir
un producto semejante. Intervenciones al ser un producto alimenticio como el INAL, a través del ANMAT, SENASA para sus embalajes, el cumplimiento de las normas cambiarias, es decir, los bancos también exigen y tienen acceso a esta información porque al existir control de cambios y de divisas, los pagos anticipados deben ser cumplimentados con una importación formal. Lo mismo a la hora de ver la exportación. De la posición arancelaria se van a desprender, ¿sí?, las retenciones sobre derechos de exportación que van a tener que pagarse al momento de extraer la mercadería del territorio aduanero. ¿Y por qué es importante? Porque es parte del costo. Es decir, que si ustedes no conocen la posición arancelaria de su producto, no pueden costear correctamente, no pueden llegar al precio de exportación de forma correcta, y adicionalmente desconozcan los requisitos de salida que vayan a tener ese producto. Van a desconocer también los reintegros, que es el recupero de algunos tributos internos, todo atado a la posición arancelaria. Las exportaciones, así como las importaciones tienen control de divisas, las exportaciones también, dependiendo de la posición arancelaria y el tipo de producto, van a tener determinada cantidad de días para que ese dinero por la venta sea ingresado a través del Banco Central a nuestro país. Esto, ¿por qué es importante también? Al momento de quizás ofrecer financiación a la venta, se deberá tener en cuenta este punto porque se debe cumplir primero con la normativa cambiaria, más allá de otorgar financiación por la venta. Un ejemplo de exportación para mantener la coherencia del mismo producto recopila la información del sistema María o Malvina, en donde figura el reintegro que aplica a la exportación de este tipo de bienes, el derecho de exportación a pagar, preferencias que puedan llegar a existir o beneficios que puedan llegar a existir al momento de la exportación. Voy a hacer un alto aquí con el certificado MIPYME. Fomento mucho a las empresas en hablar con sus departamentos contables, en adquirir este certificado MIPYME. Más allá de los beneficios fiscales locales, existen también desgravaciones, por ejemplo, a las exportaciones y a los derechos de exportación. Vamos a hablar ahora también de lo que respecta a valoración aduanera. Voy a ser muy breve con esto porque nuevamente volcar información de conceptos que son fundamentales y que se vienen trabajando hace muchísimo tiempo y que están estandarizados. La aduana en Argentina tiene una división de valoración en donde el precio de los productos es auditado. ¿Cuál es el objetivo? Las transacciones, lo que decíamos antes, transacciones justas, transparentes, ¿sí? En donde no haya motivos o formas de que no sean transparentes para evitar tributaciones o incrementar la competitividad de forma desleal. Entonces, el precio que las facturas de exportación deben tener es evidentemente el precio genuino de esos bienes. Para eso la aduana argentina audita este valor y objeta en caso de que le resulte muy bajo o muy alto. En la importación sucede lo mismo. Lo que se intenta, además de la transparencia, es evitar sobrefacturación o subfacturación. Esto genera beneficios fiscales en ambas direcciones. Me podrán decir, pero si sobrefacturo, definitivamente voy a estar pagando mayores tributos. Mayores tributos, sí, eso es correcto, pero también por ejemplo, una sobrefacturación en una importación incrementa el costo del producto a importar, por ende, el impuesto a las ganancias a tributar en el futuro va a ser menor. Y ensucia la transparencia y las estadísticas de la información. ¿Qué sucede cuando existe alguna discrepancia en la valoración? Existe un método también estandarizado y acordado, ¿sí? En donde existen diferentes métodos escalonados, es decir, el valor que rige al momento de valorizar las mercaderías es el valor de factura o el valor de transacción. En caso de que haya una objeción, pasa a un método 2, que es el valor de transacción de mercaderías idénticas, es decir, se van a tomar mercaderías idénticas para mostrar o evaluar la coherencia en los precios, y así una evolución de valor de transacción de mercaderías similares, en caso de que no haya idénticas,
un método deductivo en donde se construye el precio o se deconstruye el precio en el método 5, y una última instancia que es un tanto más arbitraria. La realidad es que esto sucede poco en nuestro comercio internacional. Por lo general, al estar todo tan mapeado y cruzado, los valores de transacción resultan ser genuinos y por lo general van por el precio de factura. Otra herramienta fundamental en el comercio internacional son los Incoterms. Esto es vital al momento de comercializar y de intentar internacionalizar nuestros negocios. Y de vuelta, lo apasionante de esto es, si ustedes ven las fechas de creación, 1936, los estados y sus cámaras se ponían de acuerdo para generar siglas a través de los cuales se desprenden una serie de conceptos que lo que hacen es facilitar y agilizar el comercio internacional. De vuelta, con el objetivo de hacer las transacciones más rápidas, más claras, más fáciles. Nos toca vivir, por suerte, una etapa en donde esto ya está resuelto y a través de 3 simples letras que van evolucionando con el tiempo. De hecho, la última fue en el 2020, en la última edición de Incoterms. Eh, eh, lo que hace es facilitar con 3 letras o 3 siglas que tienen una gran cantidad de conceptos atrás, la operatoria en comercio internacional. Reparte claramente las obligaciones, los gastos y los riesgos, tanto del importador como del exportador. Son reconocidos como estándares internacionales, ¿sí? Y como en caso de conflicto legal, son reconocidas por las cortes de varios países, de todos los países que forman parte, digamos, de la Cámara de Comercio Internacional, de la cual, por supuesto, nosotros como Argentina formamos parte a través de la Cámara Argentina de Comercio. De vuelta, International Commerce Terms están divididos en 4 siglas. Voy a repasar algunos conceptos y reforzarlos. Evita la incertidumbre, ¿sí? Porque a través de estas siglas se definen claramente todas las obligaciones y transmisión de riesgo en las operaciones de comercio internacional. Determinan el alcance del precio, es decir, a través de una cotización y el Incoterm, sabemos claramente hasta dónde llega el precio y cuáles van a ser las obligaciones y costos de cada una de las partes intervinientes. A través del Incoterm se determina la transferencia de riesgo, ¿sí? Y las contrataciones de seguros al momento de operar. Entonces, determina el alcance de precio, y quiero reforzarlo y lo voy a repetir muchas veces. Determina el alcance de precio, el momento en que se produce la transferencia de riesgo, el lugar de entrega de mercadería, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, y qué documentación o qué formalidades debe cumplir cada una de las contrapartes para que esa operación sea exitosa. ¿Qué nos regulan? Primero, si no son de uso obligatorio. Formal. Ahora, es muy difícil que al momento de operar en el comercio internacional no mencionen el Incoterm, es de uso habitual. No es obligatorio legalmente, pero es obligatorio a nivel comercial. No existen operaciones de comercio internacional que puedan ser gestionadas sin el uso de un Incoterm. No son términos de transporte, si bien hay determinados Incoterms que sirven para el transporte marítimo y otros para el transporte multimodal o aéreo y carretero. No definen qué tipo de transporte, si tiene que ser un transporte directo, sin transbordos, no. Solo identifica el punto de transmisión de riesgo, el tipo de contratación, pero no hay términos de transporte, no hay términos de seguro. La contratación de seguro es por afuera, es un contrato aparte. No son términos de pago, ¿sí? Solamente determinan el alcance del precio. La condición de pago es independiente del Incoterm. No implica que ante un conflicto pues, se pueda recurrir a la Cámara de Comercio Internacional para que haya un arbitraje, y no determina la transferencia de propiedad. Eso va por otro lado también. Por ejemplo, en el transporte marítimo, quien posee el documento de transporte o el BL da título de propiedad de la mercadería. Por eso muchas veces se atan las condiciones comerciales a la entrega de documentación, porque justamente eh, obtienen propiedad de la mercadería con ese título. Si tenemos que mapear la cadena de valor desde el vendedor hasta el comprador, toda la cadena completa está resumida de alguna forma en este gráfico, y a través de estos Incoterms que vemos aquí,
determinamos todo lo anterior. Es decir, que desde los Incoterms con letra E o el Incoterm con letra E hasta la letra D va avanzando parcialmente en la responsabilidad del comprador, ¿sí? Del vendedor hacia el comprador. Es decir, los términos E son el de mayor responsabilidad para el comprador y los términos D son el de máxima responsabilidad para el vendedor. Si tenemos que resumir un poco la operativa en base a la experiencia y a los Incoterms más utilizados, me permito resumirlo en estos conceptos. El término export, que es el de menor responsabilidad para el vendedor, ¿sí? Hacia el DDP, que es el de máxima responsabilidad para el vendedor precisamente. En el medio tenemos algunos con responsabilidad intermedia, pero son los más frecuentes. El término FOB y SIF tiene un gráfico de un buque con una grúa, principalmente porque son exclusivos del transporte marítimo. Y nos metemos un poco en el detalle de cada uno de estos para comprenderlos. El término ex-works es un término que todo exportador debe manejar. Es un término, si bien poco utilizado en la venta concreta, sí es muy utilizado en la venta comercial o en la aproximación comercial. Esto se debe a que es un término que representa el menor compromiso del vendedor, ¿sí? Pero sí da un precio de referencia del producto puesto a disposición del comprador en su propia instalación, es decir, en su propio depósito. Es decir, que también el comprador asume todos los riesgos y todos los costos desde ese punto hacia su depósito o destino final. ¿Por qué es un término poco utilizado? Porque si bien es muy cómodo para el vendedor, es muy incómodo para el comprador porque tiene una porción de la cadena logística que ocurre en un territorio totalmente desconocido, que es el país de su vendedor. Y hay formalidades aduaneras que son muy complejas, ya que la mercadería no está despachada de aduana, está solamente puesta a disposición en un almacén. La transferencia de riesgo ocurre también en ese punto. Si avanzamos un poco más en la cadena logística y en la formalidad de venta, este es un Incoterm muy utilizado. Todos los Incoterms deben estar acompañados de su lugar de entrega. Discúlpenme. De su lugar de entrega. Este es un término frecuentemente utilizado, principalmente porque incluye la liberación aduanera de los bienes y el pago de tributos a la exportación. Este concepto, si bien no es para uso marítimo, es más para multimodal, terrestre o aéreo, implica que los términos F ya incluyen el despacho de o la liberación de exportación de la mercadería. De la mano de este Incoterm, en muy similar alcance, es el término FOB, ¿sí? Que este sí es uno de los más utilizados en el comercio internacional a la hora de comercializar nuestros bienes, por dos grandes motivos. Primero, porque la mayor parte del comercio internacional se da de forma marítima, porque es un término utilizado frecuentemente. Incluye las formalidades aduaneras en el país de exportación y la transmisión de riesgo se da cuando cruza la borda del buque, ¿sí? en el puerto de origen. Pero también es muy importante su uso porque es la base imponible para los derechos de exportación. Lo que hablábamos antes atado a la nomenclatura arancelaria y cómo se calculan los derechos de exportación, van a ser sobre esta base, sobre este valor FOB de la mercadería. Por ende, este valor FOB es importante y es fundamental que los exportadores lo tengan calculado adecuadamente, digamos. O sea, a la hora de cotizar es un término muy utilizado ya para la materialización del negocio. Si avanzamos un poco más en la cadena, encontramos los términos que comienzan con la letra C. En este caso, los términos que comienzan con la letra C incluyen en el precio el valor del flete internacional. Si bien la transmisión de riesgo en este Incoterm ocurre en el mismo punto que el FOB, en la cruza del borde, de la borda del buque en el puerto de origen,
La obligación de contratación de seguro forma parte de las obligaciones y del costo del vendedor, ¿sí? En donde debe contratar un seguro internacional. Digamos, la letra I dentro de esa sigla es insurance, que corresponde al seguro internacional. Nuevamente, al igual que el anterior, es un término muy utilizado. ¿Por qué? Porque además de ser un servicio adicional que el vendedor puede ofrecer, contratando el servicio de flete internacional, eh, es la base imponible a nivel mundial para los tributos de importación. Es el valor en aduana, ¿sí?, de los productos de importación. Por ende, es una terminología muy usada, y las estadísticas que ustedes puedan encontrar de importación a nivel mundial van sobre una base CIF, y las estadísticas de exportación van sobre una base FOB. De vuelta, es un Incoterm muy utilizado, va a nivel marítimo sobre todo, y es la base imponible para el cálculo de tributos y tasas. Y el último, que no es tan frecuente, pero que aplica muchísimo, por ejemplo, a la modalidad e-commerce o entrega puerta a puerta, es el DDP. Es el término en el cual el vendedor toma responsabilidad por la cadena de abastecimiento completa hasta la puerta de su cliente. Eso incluye todas las formalidades aduaneras, pago de tasas y tributos en destino, lo cual lo hace un Incoterm complejo a la hora de carga general, pero los países han estado aceitando en lo que es paquetería y envíos pequeños, en donde este proceso, a través de prestadores postales privados o couriers, como le suelen llamar, está tomando algo de forma. No lo sugiero como un Incoterm en primeras operaciones, y más siendo este taller en primeros pasos. Sí puede ser considerado en primeros pasos de envíos pequeños, pero en todo otro tipo de cotizaciones a realizar, debemos contemplar de FOB a CIF y manejarnos en ese ámbito, y como aproximación el precio ex-works. Nos vamos a meter ahora un poco en el motivo en el cual nosotros hacemos operaciones de comercio internacional, el destino que le vamos a dar a estas operaciones. Vamos a hablar un poco de importación y luego de exportación. De vuelta, mencionamos la importación como un proceso clave en este mundo globalizado a la hora de buscar competitividad y calidad. Muchas veces debemos recurrir al mercado internacional de insumos para este tipo de tareas, buscando competitividad y expandir nuestras exportaciones. Pero cada mercadería que ingresa al país se le debe asignar un destino, ¿sí? Y esa destinación debe realizarse dentro de plazos de 15 días desde el arribo del buque, y pueden tomar diferentes destinos, o están divididas en dos grandes categorías que luego se particionan. La mercadería puede ingresar al país de forma definitiva, es decir, que ingresa, como le denominan, a consumo. No tiene un plazo de estadio determinado en nuestro país, sino que va a quedarse de forma indefinida o hasta que se consuma de forma total. Y si no, tenemos destinaciones suspensivas que dentro de esta gama de importaciones existen otras, ¿sí?, otras clasificaciones. La importación temporaria es la principal, enfocada a fomentar las exportaciones, pero después tenemos también de tránsito de importación o de depósito de almacenamiento, y vamos a hablar de esa en primera medida. Una mercadería que ingresa al país, hay que asignarle un destino, pero ese destino puede ser previo, ¿sí? Puede existir una destinación previa de depósito de almacenamiento, es decir, que yo la coloco en un depósito, ¿sí?, para una posterior destinación, y se utiliza mucho al momento de particionar una importación. Quizás un producto que estamos importando logramos venderlo directamente al exterior y realizar una exportación, por ende ingresamos el producto a un depósito de almacenamiento y particionamos esa importación en dos, o en el número de destinaciones que haga falta. Una parte va a exportación y la otra va a importación a consumo, o a importación temporaria. Si el producto arriba de vía marítima fluvial, tenemos hasta 3 meses para darle una destinación. Si arriba de forma terrestre o aérea, solamente 1 mes. La destinación suspensiva de importación temporaria, tenemos dos grandes categorías.
La primera es sin perfeccionamiento, es decir, que la mercadería tal cual ingresa a nuestro país se va a exportar. Y tenemos la categoría de con transformación, que la vamos a ver más adelante. Para esta, que el producto no va a sufrir alteraciones, se requiere una autorización previa de la aduana, es decir, que tenemos que darle aviso, abrir un expediente en la aduana para indicarle que vamos a ingresar producto a nuestro país de forma temporaria. Y dependiendo del tipo de producto, la aduana va a evaluar, ¿sí?, la cantidad de días que este producto puede permanecer, o el plazo que este producto puede permanecer en nuestro país, con algunos límites de plazo máximo. Pueden ser renovables algunos de estos plazos, pero, por ejemplo, la importación de un bien de capital, pensemos en que queremos importar una máquina de forma temporaria para algún proceso productivo en búsqueda de productividad, puede permanecer hasta 3 años en nuestro país para luego ser exportada. Existen productos que atienden a ferias o exposiciones o muestras comerciales o máquinas o aparatos de ensayo que buscan también perfeccionar o buscan tecnología que no exista en nuestro país de forma habitual o disponible. Entonces pueden estar hasta 8 meses. Y existen otros casos como elementos de decoración, vestuarios, eventos, circos, teatros, que pueden estar hasta 1 año. De vuelta, toda operación de comercio exterior que nosotros pensemos, de alguna forma ya ha sido planteada en el servicio aduanero por algún otro importador, por ende hay una reglamentación disponible para que se pueda adaptar. Depende, por supuesto, de cada caso. Acá estamos mencionando las principales. Em, la que le sigue es la importación temporaria con transformación, y acá esta importación es la principal que busca productividad y mayores exportaciones. Principalmente, ¿por qué? Porque las importaciones temporarias no tributan, solamente a través de una garantía que se puede generar con un seguro de caución, se garantizan los tributos y tasas que pagaría una importación a consumo. ¿Por qué? Por el sencillo hecho de que ese producto se va a ir del país en algún momento, por ende no quiere penalizar la importación de ese bien que busca tecnificar o productividad, pero sí al momento de generar una importación que luego, por ejemplo, un insumo que va a ser transformado luego en un producto final, precisamos de un certificado de tipificación, es decir, un trámite previo que involucra a diferentes organismos, inclusive organismos técnicos como el INTI, en donde nosotros damos fe que un producto que estamos ingresando a nuestro país va a sufrir a través de un proceso productivo transformaciones y que luego va a ser exportado. De esta forma nosotros, eh, a través de este aval, podemos transformar esa mercadería importada para luego exportarla y cancelar esa importación y levantar las garantías y evitar penalidades, por supuesto. Es un régimen eh, con un gran beneficio porque justamente permite garantizar y no tributar al momento de la importación, pero ese gran beneficio está atado a una gran responsabilidad, que es controlar el stock de ese producto, que no se despache a plaza, ¿sí?, y que forme parte de procesos productivos para productos de exportación. Dos destinaciones también suspensivas de importación: una es la de tránsito, que puede ser de tránsito directo, es decir, que una mercadería ingresa, ¿sí?, para luego ir a una aduana de salida, o de tránsito hacia el interior, que es de tránsito hacia una aduana del interior. Tenemos un territorio aduanero amplio con aduanas interiores, por ende se puede destinar una mercadería de tránsito a una aduana diferente para darle una destinación final en dicha aduana. Y nos metemos un poco ahora en las destinaciones de exportación, así como existen las destinaciones de importación definitivas y suspensivas, lo existen para las exportaciones. La más buscada o la que nosotros promovemos es la definitiva, es la exportación a consumo, es aquella que resulta ser recurrente porque son bienes que se van del país para no retornar, es decir, que van a ser consumidos en el exterior. Pero sí existen también otras modalidades de exportación que surgen de la operativa industrial y del comercio habitual, que son las suspensivas, que al igual que las importaciones suspensivas, van a estar en el exterior un tiempo determinado para luego retornar.
Las destinaciones de exportación temporaria, dependiendo del tipo de producto, podemos encontrar diferentes plazos máximos de permanencia en el exterior. Un bien de capital puede permanecer hasta 3 años, bienes de exposiciones y ferias hasta 1 año, cualquier mercadería que fuese objeto de un perfeccionamiento o beneficio también puede permanecer hasta 2 años. Los productos que se exportan temporalmente no tributan, ¿sí? Porque son bienes que gozan de libre circulación en nuestro territorio y que de alguna forma van a retornar. Solamente van a tributar si se realiza alguna mejora o valor agregado, por ejemplo, una máquina que sale para un perfeccionamiento o reparación o algún tipo de mejora, va a tributar solo por el valor agregado a esa mejora al momento de la importación definitiva y cancelación de esa temporal. Y existe una modalidad poco frecuente que se ve en algunos casos, que son exportaciones de removido, en donde aquella mercadería que goza libre circulación en nuestro territorio precisa salir temporariamente del territorio aduanero, pero para ser ingresada inmediatamente, por cuestiones de tránsito o facilidades logísticas. Lo vemos mucho en exportaciones a Tierra del Fuego, en donde tienen que pasar por Chile, por ende se hacen guías de removido en esas exportaciones o en el norte de nuestro país. Si tenemos que hablar de regímenes de importación o de qué forma podemos importar algunos insumos que nosotros entendemos puedan otorgar mayor productividad a nuestros productos que querramos exportar, tenemos algunos, la FIP define 3 grandes rasgos o 3 grandes definiciones o modalidades. La primera es la modalidad puerta a puerta, que solamente aplica a personas humanas. Tiene límites de envío, ¿sí? De hasta 20 kilos y un valor de importación por operación de $3.000 CIF. O sea, de vuelta acá se empiezan a meter conceptos que vimos anteriormente, de valor en aduana, el valor CIF no puede superar los $3.000. La intención es que no tengan finalidad comercial. Hay franquicias de $50 para los primeros 2 envíos y tributan el 50% de este valor CIF que mencionábamos. Si intentamos o salimos de este régimen y vamos a prestadores de servicios postales privados, denominados couriers, los más conocidos o que pueden llamar la atención son FedEx, UPS, DHL, existen también algunos nacionales, Raiconet, son algunos nombres que por ahí los han sentido nombrar o que operen habitualmente. Son prestadores de servicios postales privados. La intención de estos regímenes es que sea un régimen simplificado para operaciones más pequeñas de comercio internacional, donde hay límites de envío hasta de 50 kilos y un valor CIF de $3.000. En estos casos sí puede existir finalidad comercial, puede ser que se importen para ser vendidos, no existe la franquicia, y tampoco se tiene que involucrar el despachante de aduana porque estos prestadores de servicio postal privado tienen un aval simplificado para esta gestión, o sea, lo hacen internamente ellos. Cualquier caso que supere los límites o que, por ejemplo, a nivel courier tenga una intervención, por ejemplo, un producto alimenticio que intervenga el ANMAT o el INAL a través del ANMAT, o algún producto que requiera alguna intervención específica de algún ente gubernamental, eh, pasa directamente a un régimen general de importaciones, que es el régimen más habitual, que requiere que la compañía esté inscripta en el registro de importadores y exportadores. En este caso estamos hablando de importación, está sujeto a un sistema de información anticipado, ¿sí? Denominado SIMI. Hay que tramitar licencias automáticas o no automáticas para la importación. Se involucra el despachante de aduana en la gestión de la declaración y aplica un régimen tributario general atado a la posición arancelaria, como veíamos al principio de la charla. En lo que refiere a exportación, voy a dedicar una filmina aparte al Exporta Simple, que es un régimen muy novedoso, que tiene ya unos años, pero que va evolucionando. También tenemos regímenes simplificados para la exportación a través de courier, ¿sí? En el caso de que los productos sean de origen nacional, recomiendo que sea el Exporta Simple, pero en el caso de que tengamos que exportar productos que por su manufactura o por el uso de insumos importados no tenga carácter nacional, se pueden utilizar los servicios de courier.
hay límites, ¿sí?, en los envíos de 50 kilos y un valor de $3.000. Aplica un régimen tributario general, de vuelta atado a la posición arancelaria, cuáles son los derechos de exportación a tributar, y no tiene reintegros en este caso por ser un régimen simplificado, tampoco tiene franquicia, pero tampoco requiere un despachante de aduana, es un régimen simplificado. Cualquier producto o caso que exceda a tanto la exporta simple como a los pequeños envíos vía courier, cae en el régimen general de exportaciones, que de vuelta requiere la inscripción en el registro de importadores y exportadores. Esa inscripción es relativamente sencilla, incluso con este tema de pandemia y COVID. El año pasado la aduana permitió que los documentos sean subidos de forma remota y virtual, por ende esa inscripción la realiza el estudio contable o mismo el importador desde la página de AFIP, y luego sube algunas documentaciones como certificado de antecedentes. El régimen o el trámite es bastante sencillo. Sí va a requerir la intervención de un despachante de aduana como gestor de la declaración, y de vuelta, atado a la posición arancelaria, va a tener un régimen tributario general. El Exporta Simple es un servicio creado e impulsado a pedido de un gran número de exportadores pequeños que, si entiendo, fue a través de la Agencia Argentina de Inversiones que impulsó esta reglamentación y la creación de este régimen. Está apuntado precisamente a un sistema simplificado de exportación. Es un servicio que se da en la página de AFIP, se da de alta como un servicio más, y lo que genera es una automatización y una simplificación en la declaración de una posible exportación. Fomenta, por supuesto, el origen nacional de los bienes. No es necesario estar inscrito como importador-exportador, porque es un servicio de AFIP que puede acceder cualquier persona. Tiene límites extremadamente interesantes en lo que refiere a posible facturación y volumen de envíos, o sea, un límite anual de $600.000 y hasta $15.000 por envío. Los productos pueden pesar hasta 300 kilos, no se tributan derechos de exportación y se aplican los reintegros, ¿sí? Todo esto a través de prestadores courier, como los que veíamos antes. A la hora de intentar exportar a través de este régimen, y se puede hacer todo a través de la página de AFIP, incluso las cotizaciones de flete. Ahí me permito hacer una salvedad o un comentario importante. Los tarifarios cargados en las páginas son tarifarios generales. Este régimen, es la única pata o desventaja que yo le veo a la hora de operarlo, es que opera con fletes aéreos, por ende eso resta un poco de competitividad a la hora de ofrecer un precio, porque es el medio de transporte más caro. Pero bueno, al tratarse de envíos pequeños o en estos volúmenes, es por lo general la modalidad preferida o seleccionada por los exportadores e incluso por los importadores. Pero a la hora de cotizar el flete a través de la página, permítanse hacer un llamado a las empresas validadas como proveedoras de régimen de exporta simple para mejorar esas cotizaciones y mejorar la competitividad del precio a cotizar. Esto es una nota personal. El sistema funciona muy bien, pero puede otorgar un precio mejor al momento de dialogar directamente con los prestadores de flete al momento de realizar efectivamente la operación. Como mención, la realidad es que la exportación de servicios merece una capacitación aparte, es un ámbito totalmente diferente. Sí me permito hacer una mención que se pueden ocurrir situaciones en donde se puedan exportar servicios. Estos servicios están afectados por derechos de exportación. No aplica casi nada de lo que vimos a nivel clasificación de arancelaria. Todo eso es más para venta y exportación de bienes. El tema de exportación de servicios debe ser tocado en gran parte también con un asesor contable, principalmente por las retenciones de impuesto a las ganancias a las cuales se ven afectadas estas exportaciones a la hora de recibir los cobros. Pero bueno, a la hora de contemplar en precio, deben tener en cuenta que tributan derechos de exportación y que, de vuelta, teniendo el certificado MIPYME, se eximen del pago
de derechos hasta una suma acumulada de $600.000 en volumen de exportaciones, lo cual es un beneficio extremadamente positivo y que debe ser tenido en cuenta y que yo fomento a las pymes bonaerenses en que persigan este certificado. A modo de resumen y para no robarles más tiempo, voy a encasillar un poco los conceptos que vimos a lo largo de toda esta presentación para que ustedes comprendan en qué momento de las negociaciones comerciales pueden ser utilizados. Primero vimos los motivos que nos llevan a exportar y la búsqueda de mercados foráneos para incrementar nuestro volumen de ventas. Vimos todos los actores del comercio internacional y qué función cumple cada uno. Al momento de pensar en exportaciones y de crear y generar oportunidades internacionales, existe una etapa de análisis, una etapa previa a todo y al contacto incluso con posibles contrapartes. Debemos evaluar los productos, debemos conocer nuestros productos y cómo forman parte de una cadena de valor, pero sin dudas necesitamos saber la clasificación arancelaria, el concepto que vimos anteriormente, para entender, primero, costear correctamente el producto en un precio de exportación, pero también las bases estadísticas que ustedes se van a encontrar, incluso en Internet y de acceso gratuito, toman como punto de partida la posición arancelaria. Es decir, que ustedes pretenden ver cómo un producto que ustedes intentan comercializar se mueve en el mundo, van a necesitar mandatoriamente la posición arancelaria para hacer un análisis genuino y de valor agregado. De esta forma van a poder ver quiénes son los principales oferentes de ese mercado, incluso si ustedes están persiguiendo un mercado por una consulta puntual, si ese mercado tiene también exportaciones, es decir, que haya producción nacional de ese bien. Al momento de cotizar, de nuevo, de la posición arancelaria se van a desprender qué derechos y tasas se van a pagar, qué plazo de pago yo puedo ofrecer para incluso cumplir con el ingreso de divisas que me exige el Banco Central, y voy a tener que definir un Incoterm. Este Incoterm va a determinar el alcance de mi precio y a través de 3 simples letras indicar o dar a nuestro posible cliente la transparencia en riesgo, costos, ¿sí? y obligaciones de cada una de las partes. Y en el momento de tener que definir, ¿sí?, la operativa, nosotros vamos a saber que existen determinados regímenes, como vimos recién, para poder exportar un producto, pero también diferentes destinaciones que se pueden ofrecer al momento de sacar el producto del país. De vuelta, la intención de esta presentación y como punto de cierre es un baldazo de conocimientos o de conceptos que en su momento por ahí resultan aislados, ¿sí?, y que fuimos viendo de forma aislada, pero que intentan darles a ustedes conocimientos básicos para que puedan encarar proyectos de internacionalización y que los prepare para todos los módulos que vienen, que son muy completos y muy interesantes. De nuevo, refuerzo la necesidad en los momentos de análisis, conocer las posiciones arancelarias de su producto para lograr análisis genuinos y de valor agregado. Existen bases internacionales del Banco Mundial, por ejemplo, o de la Organización Mundial de Comercio, que definen a través de la posición arancelaria todos incluso hasta tasas y aranceles que pagan determinados países, por ende conozcan la cadena de valor en la cual se incluyen sus productos e incentivo muchísimo a la participación en los futuros talleres. Yo con esto estaría terminando. Sol, gracias. Bueno, gracias Martín, la verdad, muy, muy claro como siempre. Y bueno, a todos los participantes los invito el próximo jueves, 2 de septiembre, a las 11 de la mañana, que va a estar Marcelo Winiaski dando Marketing Internacional. No sé si tienen alguna pregunta, si la quieren dejar acá en el chat, la leemos. De todas maneras, les vamos a compartir la presentación, a todos los que nos dejaron su mail. Y bueno, y vamos a estar también subiendo esta charla para que la puedan volver a ver en nuestras redes. Está mi correo electrónico también a disposición, si tienen consultas posteriores, está totalmente abierto a eso. Bueno, muchas gracias, no vemos ninguna consulta,
A ver, acá vemos una. ¿El sistema SIM se puede usar a modo de consulta como para hacer el análisis? El sistema informático Malvina, se paga una licencia que por lo general tienen los despachantes. Sí, existen módulos de consulta. eh, no sé bien qué tipo de consulta desean realizar, pero sí se puede incluso pedir a despachantes de aduana que sin hacer una declaración oficial eh, se hagan provisorios de una posible operación para comprender qué requerimientos tiene, qué tasas paga, etc. Perfecto. Bueno, no vemos ninguna otra consulta. Acá hay otra, justo cuando digo eso. Eh, el código aduanero es de 1981. ¿Hay actualizaciones? Sí, sí, constantemente van actualizándose. eh, Definitivamente los capítulos son bastante firmes y amplios, pero sí, se van actualizando e incluso cada país tiene una apertura arancelaria diferente. Lo único que es universal son los primeros 6. Después, cada país o cada bloque regional, por ejemplo, Mercosur tiene sus 8 dígitos y Argentina tiene el resto de los dígitos. Diferentes países utilizan mayor o menor cantidad de dígitos, pero seguramente al momento de cotizar, les pidan la posición arancelaria de referencia. Bueno, a ver si hay alguna otra consulta. Bueno, en general todos te agradecen la Muchísimas charla, gracias. que fue muy clara, así que, bueno, nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana, recuerden, igual les vamos a estar mandando la invitación a su correo personal. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, un placer.